Muy buenas noches a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Jenny Mongaleano. Hoy les presento un ensayo comparativo que titulé Átopos de la soledad y la muerte en doble R, basado en los textos de Tomás Vargas Osorio, Riel y Rosalinda. Hoy exploraré con ustedes lo que para mí significó la profunda soledad del autor o de sus personajes a través de ambos textos, cómo la muerte, la depresión, el vacío, la mujer, el hombre, incluso la violencia de Colombia, aparecen en estos dos textos de manera permanente. Quiero invitarlos conmigo a examinar estos personajes, cómo experimentan la ausencia de sí mismos y a veces la ausencia del lugar. ¿Sí? Para comprender la profundidad de este vacío, pues por supuesto, biografías imaginarias que me llegó a mi casa y cual agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, hice una comparación haciendo alusión a los dos primeros capítulos de La agonía del Eros de Byung-Chul Han, ¿sí? Un filósofo muy reconocido por esta época, muy contemporáneo, es reconocido por la Sociedad del Cansancio, la crítica del neoliberalismo y del hombre que se autoexplota en la actualidad. Entonces, para mí, esta introducción hace referencia a los textos que quise comparar, la depresión, la depresión en Rosalinda, cómo ella toma la decisión a partir de ese viaje interno que realiza y de cómo se adentra profundamente en ella, abstrayéndose del exterior, pues está encerrada, ¿no? Ella es coartada de su libertad de alguna manera. Y cómo Félix, a partir de esa demostración de Eros, ¿no? De amor, de llenar el vacío, independiente de que lo haga con una mujer, con una prostituta, pero en definitiva con una mujer, entendiendo que ella es la que puede sanar, la que puede hacerlo feliz, como estas dos comparaciones muestran decisiones distintas en momentos distintos. Entonces, esa transición de ese sujeto agotado, individualizado, ¿no? Que podría ser como lo expone Byung Chul Han, muy narcisista, aunque Rosalinda no se presenta como narcisista, ese viaje interior, ese viaje solo, hace que ella tome la decisión de morir. Y como en el caso de Félix, la decisión del Eros lo salva, ¿sí? Entonces, ambos dos caminos atípicos, atópicos, perdón, en los cuales se presenta la soledad con dos decisiones distintas. Permítanme un segundo, les presento pantalla. Un segundo acá. Listo, entonces les traigo unas tarjetas a partir de mi ensayo. Les quiero compartir que subí mi ensayo a una plataforma que se llama LLM de Google y él permite que tú hagas unas fichas. Y quise hacer la exposición así para poderles contar cuál es mi tesis principal. Entonces, en obras, en los dos textos, Riel y Rosalinda, de Tomás Vargas Osorio, para mí las dos tesis representan la depresión, ¿sí? La depresión como un viaje interior o la depresión que se salva a partir de un viaje exterior y que representa el eros. Entonces, según el filósofo Byung-Chul Han, él representa la depresión como una enfermedad a partir del narcisismo, ¿no? Es una representación del narcisismo. Las características que tiene el sujeto narcisista depresivo, según el filósofo, están dadas por el viaje interior, ¿no? Es un viaje de una persona que está agotada, que está fatigada en sí mismo y que carece de ese mundo que le permite abstraerse. Entonces, Vargas Osorio representa en Riel a un hombre que sobrevive a través de la esperanza del amor, la esperanza que le encuentra en la prostituta, o en Valentina, ¿sí? Como el Eros, que traduce el filósofo, mientras que en Rosalinda representa a una mujer cuya vida se extingue, ¿no? Cuya vida fue mutilada. Ella florece, es una niña que florece, que empieza a entender su sexualidad y que a partir de esta apertura de su sexualidad
la llevan a un convento, no sé si es un convento o un colegio. Ahí la coartan, ¿no? La encierran. Ella no encuentra en lo que está a su alrededor una salvación, no encuentra compañía. Entonces, la muerte es un alivio en este caso, pero es un viaje tan interior como tan narcisista que hace que se represente como lo sugiere el filósofo. ¿Cómo contrapone Byung-Chul Han los conceptos del eros y la depresión? Entonces, en el caso de Félix, el Eros arranca al sujeto de sí mismo y lo lleva hacia el otro, lo lleva hacia Valentina. Él explora todo su tiempo y su espacio con Valentina, él analiza a Valentina, su vida con Valentina, esos 3 días, ya no recuerdo si fueron 3 días, fueron absolutamente felices, ¿sí? Entonces, arranca el sujeto de sí mismo y lo lleva hacia el otro. Mientras que en el caso de Rosalinda, su ausencia de padre, de familia o de círculo de amor, la lleva y la encierra hacia sí mismo. Es así como están marcada la diferencia. En la novela Riel, perdón, en el texto Riel, el personaje Félix, es un personaje lleno de soledad, pero con una profunda necesidad de amor. Él representa a las mujeres, hay una parte del texto donde representa a las mujeres como la salvación y puede sugerir algo también muy de su familia, ¿no? Entonces es un hombre con ausencia total de amor y absolutamente solo, ¿no? Que se embarca en un viaje, pero que contempla la esperanza del amor y sobrevive a partir de esto a esos pensamientos suicidas. En el caso de Rosalinda, lo que le sucede a la protagonista y que lleva a tomar esta decisión de morir es que ese viaje interior es tan profundo que ella lo material lo desvirtúa, ¿no? Lo reduce. Entonces, además de que cuando empieza su vida, le cortan el vuelo, la encierran, hacen que su vida se muera hasta que la muerte se convierte en un alivio. En la obra de Tomás Vargas Osorio, ¿qué simboliza el tránsito o el viaje según el ensayo? Para mí, el tránsito o el viaje significa la esperanza, ¿no? La esperanza que navega entre caminos que están buscando un vacío. Me parece importante mencionarlo. En contraste con el viaje, que representa el encierro o el sedentarismo en la obra de Tomás Vargas Osorio, el encierro representa la mutilación. Definitivamente es la muerte interna, es la mutilación de la esperanza que conduce a que la muerte llegue, por supuesto, como ese alivio. ¿Qué particularidad morfológica del nombre Félix se destaca en el texto Riel? Hay una particularidad sobre el texto Riel y es que se presenta una etimología o un análisis de las palabras que pareciera así porque se divide, ¿no? Entonces Félix aparece como si le quitamos el acento a la E y la ponemos con Z normal, aparece feliz, ¿no? Es como una metáfora, como una comparación de su soledad, porque realmente él no es feliz. Pero hay otra parte donde se analiza una palabra y tiene la sensación de la muerte. No recuerdo ahorita bien cuál era, creo que era desapego, ¿sí? Esa etimología de la palabra que pareciera leerse hace que signifique un llamado del autor a la soledad, ¿no? Es un significado de eso sobre lo opuesto. ¿Cuál es el significado oculto asociado a los juegos de palabras como Félix o suspendidos en riel? Es un llamado a la soledad, o sea, al final es soltar, ahorcar, colgar. Lo que significa todo esto está asociado a la idea de no estar, de no morir, de no ser feliz. En Riel, ¿qué personaje aparece como un bálsamo que hace a Félix desistir temporalmente de la muerte? Valentina. Definitivamente ella es esta persona que aparece para llenarle de felicidad su vida. Cuando Valentina no está en Riel, ¿qué otros elementos se fusionan en los protagonistas? La violencia. Entonces estamos hablando de la huelga, del ejército, del paisaje y de la muerte. Se configuran todos estos como personajes principales que hacen parte del caos, ¿no? Apenas Valentina se baja, toma su parada, llega la huelga, llega la muerte, llega el ejército, llega el caos. Entonces, estos personajes representan la muerte vista, por supuesto, desde otra manera, que revela la irónica conclusión, equivalencia.
cuatro muertos tras el diálogo sobre la libertad y el orden en Riel. Hay un diálogo cuando la huelga es controlada por el ejército, en donde Félix habla con un teniente. En ese diálogo, Félix le hace ver cómo la libertad y el orden, palabras de nuestra realidad, asemeja como la libertad de la patria, la libertad de los huelguistas y el orden del ejército. Son contrapesos, no muestra la cruel realidad de la violencia y la muerte como resultados del conflicto social colombiano. ¿Cómo aplica el ensayo concepto de Eros del filósofo Han a la relación entre Félix y Valentina? Entonces, Félix se abstrae de sí mismo. La otredad aparece como la solución, como el concepto sobre el cual él encuentra el Eros, la salvación, ¿no? Se despierta ante ella. Aunque su relación es muy breve y misteriosa, la esperanza del amor hace que Félix definitivamente no muera. A diferencia de la soledad de Félix, ¿qué emoción específica aparece en la soledad de Rosalinda? En la soledad de Rosalinda aparece la melancolía. Y aquí hacemos referencia a lo que el filósofo propone en el primer capítulo, una película que les sugiero que la vean, que se llama Melancolía, de un autor que se llama Von Trier. Esta película del 2011 narra el paso de una mujer que tiene depresión y cómo el amor de su hermana la salva. Igual hay una inminente muerte porque hay un planeta que se va a estrellar contra un asteroide. Esto, a pesar de que la muerte es permanente y la melancolía es constante, ella sobrevive a partir del amor. Es una película que sugiero que la vean. ¿Qué suceso en la vida de Rosalinda provoca que su vida resplandeciente se vaya apagando? Es extraída de su infancia, entonces cuando ella es llevada al colegio e internada en el colegio, hace que se extraiga de sí misma. El ensayo que les propongo compara la espera de Rosalinda por su desastro con la protagonista de la película de Von Trier, ¿sí? Como les dije ahorita, Desastrum es la estrella resplandeciente que va a estrellarse con el planeta. En el ensayo La espera de Rosalinda, esa espera a que su padre llegue, a que algo pase. Al final sus lágrimas notan absoluta tristeza de ella. Es esa espera para que la muerte misma haga lo que tiene que hacer. Según mi análisis, porque la depresión de Rosalinda no encontró el Eros, porque el amor, el Eros, fue mutilado y realmente su padre no apareció sino en una sola visita. Nunca más encontró ese amor en su familia, ese amor filial o ese amor de pareja. Y por eso ella se encierra en sí misma. Y finalmente, pues un adoctrinamiento en un colegio o en un convento donde no puede estar con su familia, hacen que se rompa su vínculo interior. Les quiero proponer un juego, completar la cita del filósofo Byung-Chul Han. Este acontecimiento desastroso se realiza como supresión, vaciamiento de lo propio, como una expropiación. Entonces nos devolvemos un poco a la tarjeta. Eh, entonces, este acontecimiento desastroso se realiza como un despropiar. Es así como él lo representa. Que le permite a Félix continuar viviendo al final de Riel en contraste con Rosalinda, encuentra un nuevo viaje. Su capacidad de abstraerse de lo propio y buscar en otro, ese era su motivo para vivir, emprendiendo un nuevo viaje. Es así como al final él pronuncia una frase en el texto que les voy a leer a continuación. Y Félix partió al día siguiente en el tren de la mañana. De su capacidad de abstraerse de lo propio y buscar en el otro es un motivo más para vivir. Según una cita del filósofo Han, la alteridad está en vías de desaparición en una sociedad que se vuelve más narcisista. Mi ensayo habla de lo atópico. Entonces, la alteridad, lo atópico, lo que no se define, lo que no es normal, lo que no está dentro de el conducto, lo que no es común, casarse, tener hijos, lo que es atópico, hace que realmente la otredad
o el pensar en el otro reflejen esa conducta que debe no es tan lógica en este momento en la sociedad y que salvaría. ¿Cómo describe la conclusión del ensayo a Topos de la soledad y la muerte presentes en las obras? Bueno, pues son significados nuevos, ¿no? Rosalinda y Riel presentan dos finales que no son comunes, son atópicos, son significados nuevos que se encuentran en historias grises. Regularmente las historias se ven dibujadas con finales perfectos. Y por eso son profundamente hermosas, no presentan esta conclusión de finales felices. ¿Por qué se considera que el comportamiento de Félix es atópico y no característico? Porque no se presenta como un hombre completo, ¿no? Un hombre que es completamente controlado, es decir, que sabe lo que quiere, para dónde va, su carrera, su éxito. No, él está en tránsito, ¿no? Él siempre va buscando un viaje, buscando un vacío que busque llenarlo por el otro instintivamente. Bueno, entonces ahora quisiera presentarles cómo se resume para mí y para mi ensayo Atopos, Soledad, Muerte y la Agonía del Eros, cinco características que son representativas en mi ensayo. Uno, el contexto filosófico que presenta el filósofo Byung-Chul Han, el tema central de Vargas Osorio, el análisis de Riel, el análisis de Rosalinda y la comparación con ambos. Entonces, el filósofo que me representa la agonía del Eros, la depresión, el Eros y la ausencia de otredad o una sociedad narcisista, ¿no? El tema central de Vargas Osorio es una soledad profunda, un deseo de decisión de morir, un vacío que carece de decisión, por ejemplo la de Riel, o un camino en descenso hacia la muerte, en el caso de Rosalinda. En el análisis de Riel, una condición, la condición de Félix, y lo quiero ampliar aquí, es la ausencia total del amor, absolutamente solo, búsqueda de sentido, sobrevive a pensamientos suicidas gracias a su vacío. Es decir, esa búsqueda permanente de vacío hace que sobreviva. Hay una morfología en las palabras características en Félix, es esa comparación, esa etimología que pueden tener significados ocultos, ¿no? En el caso de las palabras que están es no estar, morir, no ser feliz. El viaje en el tren representa la esperanza que navega entre caminos. Abstraerse de lo propio permite continuar viviendo, ¿no? Un nuevo viaje. Él partió al día siguiente. La muerte como protagonista constante, entonces Valentina es ese bálsamo temporal, hay una fusión de protagonistas, no la huelga, el ejército, la violencia, el paisaje, y hay un diálogo muy importante sobre libertad y orden, en donde también hay muertos. Al final busca llenar siempre ese vacío instintivo. ¿Qué pasa con Rosalinda? Entonces hay una evolución de la soledad, nacimiento de la melancolía a partir de que es abstraída de su casa, ¿no? Es mutilada de su crecimiento y de su juventud. Tiene una infancia hermosa, llena de paisajes y recuerdos. En esta mutilación y en este encierro ella es internada en un colegio, su erotismo al mismo tiempo es mutilado, hay un agotamiento, un apagamiento lento de esa vida resplandeciente, ¿no? Hay una transición a la muerte. ¿Cómo pasa esa transición a la muerte? Una concentración en sí misma, ¿no? Una abstracción de lo exterior, lo material deja de ser importante, espera su desastre, comparándolo con con la película Melancolía, su catástrofe, ¿no? Y hay una depresión que no encontró Eros, que no encontró amor de familia, que no encontró amor de pareja. Al final, ese arrebato, esa despropiación, esa arrebatada de sus sueños, es mirar, ese mirar dentro de sí, esa irrupción totalmente del otro, no encontró lugar distinto que en su propia muerte. Entonces, en este punto, al final, ese análisis completo y esta conclusión es lo que les quiero presentar. Ese análisis sobre la despropiación, como expropiarnos de lo propio, de lo nuestro, del amor, de lo instintivo, arrebatar nuestros sueños y nuestra vida, encerrarnos.
nos obliga a mirar demasiado dentro de sí, ¿no? Se vuelve narcisista, la palabra es demasiado hacia adentro y la depresión aparece y la muerte aparece como una solución. La irrupción del otro hace que no exista esperanza. En cambio, en Riel existe la esperanza porque existe esa soledad, ese deseo de llenar ese vacío. Bueno, entonces eso era lo que quería presentarles. Agradezco su espacio y su tiempo y fue un placer haberlos visto. Gracias.